Mitos griegos de reyes locos que se comen a sus súbditos. Casos reales de bestias salvajes al sur de Francia. Licantropías que desembocan a una única verdad. Todo esto forma parte de las historias de los hombres lobos. Bienvenidos a la Cineteca del Terror Podcast, el rincón donde las sombras cobran vida, los gritos son música y el miedo es el plato fuerte. Aquí desmenuzamos las películas que te han quitado el miedo, desde clásicos inmortales hasta las joyas ocultas de este género. Prepárate para un viaje lleno de análisis, curiosidades y debates espeluznantes. Soy Dalí y junto a mí está Gio y Ale, amantes del suspenso, coleccionistas de sustos y obsesionados con cada grito que el cine de terror ha inmortalizado. Comenzamos. ¿Cuál es el origen de los hombres lobo? ¿Qué? ¿O ustedes conocen alguna o conocen alguna historia sobre las leyendas de estas bestias? Pues yo nada más sé de que vienen como que más de Francia, ¿De Francia? no, ajá, como que de ese país y como que fue lo que con lo que se basó del mito del hombre lobo ya más para acá. Pero así antes de esos, no. Ujú. Hay unas, creo que hay un, como tal de hombres lobo, o la licantropía, no es tan antiguo, sí es más como ya en una época pues más moderna, pero creo que en las primeras, digamos en los primeros documentos o libros, o más bien escritos, donde se ha platicado acerca de hombres que se convierten en lobo, ha sido en uno de los escritos más antiguos que ha sido el poema de, no, la épica de Gilgamesh. Órale, eso sí no. Es un escrito me parece que es mesopotámico. Es muy antiguo, o sea, tiene como 2100 años antes de Cristo, de antigüedad. No manches. Y ahí, por ejemplo, sí había referencias a transformaciones. Por ejemplo, había una que era de una persona que se llamaba, un personaje que se llamaba Enkidu, Ujú, que fue creado por los dioses ujú. en ese escrito. Y pues esta persona prácticamente se comportaba como una bestia. O sea, tenía todo, pues prácticamente toda la naturaleza con la que convivía. Ujú. Y además de esto, pues comía con animales, bebía con animales, se comportaba con el animal y creo que también tenía pelo en todo el cuerpo. Guau. Lo cual lleva a pensar también que no sé si pudo haber sido o un lobo o un homínido, ¿no? Un prehomínido más bien, ¿no? O un simio. Ajá, tiene un nombre eso, ¿no? ¿Neandertal? No, es que es la cadena de evolución. ¿Un eslabón perdido? Digo, El eslabón perdido, exactamente. ajá, Sí. sí. Y pues llega con una sacerdotisa que se llama Shamhat y lo humaniza. Lo regresa pues a ese estado como humano. Ajá. Pero a ver, ¿cómo llegó como lobo? ¿No dicen? No, no, simplemente dice que pues lo crearon así como si fuera un lobo. Wow. Fue creado por los dioses. Y otra mención es la de Ishtar, que pues es un espíritu que cambió o transformó más bien a un pastor en un lobo. Él es el mismo escrito. Ajá. O sea, ¿No, pastor? un pastor. Pastor de ovejas o de ganado, Órale. lo transformó en un lobo. Y pues bueno, es un ejemplo, digamos, bastante temprano de la licantropía. Eso es lo que Digámoslo en casos reales, ¿no? O sea, que dices una persona que se cría lobo o que tenía esas características y ya existían como las primeras evidencias de la licantropía, por así decirlo. O al menos rumores, chismes. Exactamente. Que se convirtieron en leyendas. Se lo olvida. Ajá. Ujú. En la India. Bueno, Mesopotamia, me parece. Por eso es la... Ajá, exactamente. Ajá, exactamente, como Medio Oriente. Pues, Ajá. por ejemplo, yo estuve leyendo al respecto de la mitología griega. Nunca puede faltar la mitología griega. No, sí. Existe el mito del rey Licaón, que es el rey de Arcadia.
Este rey existen 2 versiones sobre las historias de los hombres lobo. En la primera versión, es un hombre benévolo, todos sus súbditos lo quieren, lo aman porque, pues, les dio de comer y todo eso, ¿no? Pero empezó a rendirle culto a Zeus, pero digámoslo de una forma diferente, no de propiamente de un Zeus, em, sino en una forma como licántropa. De hecho, se le llama Zeus Licaios, que es como un epíteto. Un epíteto es como el adjetivo que resalta a ese personaje, y en este caso, Licaios es un epíteto. Este rey empieza a rendirle como culto a Zeus y se empezó como que a desviar del objetivo porque ya le empezaba a dar como sacrificios humanos a este rey. Pero no solamente él, sino también sus súbditos y también sus hijos. De Licaios eran 50 hijos. Entonces, ¿No tenía Zeus, Xbox? Ni internet. entonces, ¿qué hizo Zeus? Pues bueno, para comprobar qué era lo que estaba pasando con este ritual, bajó a la tierra y se hizo pasar por un peregrino. Entonces, para confirmar que, porque, o sea, el sacrificio consistía en comer carne humana. Entonces, Zeus, para reiterar eso, se hizo pasar por un peregrino y pues efectivamente le dieron comida de humano, proveniente de un ser humano. Entonces, fue que se dio cuenta, Licaón, y Zeus lo castigó, echándole como una tipo maldición o un castigo de que se iba a convertir en hombre lobo junto con sus otros 50 hijos. Ajá. Lo interesante también bueno, porque todo es interesante, pero lo que remató la mitología es que si dentro de 9 años seguían comiendo carne humana, se seguían convirtiendo en esa forma del lobo, no podían cambiar. Pero si dejaban de comer carne durante ese plazo, carne humana, se volvían otra vez en su forma humana. Pero propiamente ya eran como, pues sí, animales. Wow. Esa es una versión. Obviamente sí siguieron, o sea, no lo lograron. Ajá, exactamente. O sea, prácticamente desobedecieron a Zeus y lo siguieron haciendo. Ajá. Entonces, es como la mitología más conocida en la mitología griega. Ajá. Pero qué raro, ¿no? Porque en la mitología romana, Roma fue a través de Rómulo y La loba, Remo. la loba Luperca. Ajá. exacto. Ajá, que puede tener una relación. Pero la diferencia es que Rómulus y Remo, o sea, aunque fueron criados por una loba, conservaban su forma humana y fueron reyes y pues la diferencia es que tenían como un nivel de conciencia, digámoslo así, para gobernar. Y ellos no, ellos se dejaban llevar por el instinto. Ajá. Y en la segunda versión, que también es un poco más extensa, Licaón es un rey malvado que pues se la pasa como tratando mal a sus súbditos, ¿no? Y también tiene 50 hijos, pero de esos 50 hijos hay una que se llama Calisto. Calisto soñaba ser como Artemisa, quería ser una guerrera y también quería mantener su virginidad. Entonces le prometió a Artemisa que iba a llegar virgen hasta que, pues, básicamente para mantener esa inmortalidad, ¿no? Pero no lo logra, porque Zeus le echa el ojito a Calisto, ya saben cómo es Zeus, siempre, como siempre. Entonces, Calisto rompe su pacto con Artemisa y Zeus la logra enamorar. De ese enamoramiento nace un bebé, ¿no? El niño se llama, me parece, Arca. Entonces, pues Hera se encela porque Hera era como la señora de la casa, ¿no? Se enoja y también Artemisa, porque Artemisa es su hija de Zeus. Van a buscar a esta Calisto, pero Zeus lo que hace es convertirla como en una estrella y la sube al cielo haciéndola como pues, la osa mayor, ¿no? Antes de eso le quita al niño y el niño se queda así como en la tierra, pero ¿a quién se lo encarga? Se lo encarga al papa, a Licaón, al rey malvado. Entonces pasa el tiempo y Zeus de nuevo baja a la tierra para ver cómo está su hijo y Licaón no se dio cuenta que era Zeus. Entonces le da de comer al propio hijo. Entonces Zeus se da cuenta, se enoja y es cuando le echan la maldición
a Licaón, a su, pues puede decirse que a su cuñado, no, a su suegro, Licaón era su suegro, y también le echa la maldición a los otros 49. Y debe de comer carne humana. Ajá, le da el nieto. O sea, le da de comer a su hijo de Zeus, pues. Entonces Zeus pues, se encabrona y le echa la maldición. Ajá, le echa la maldición a Licaón, a todos. Y también de la misma forma, ¿no? De que si siguen comiendo carne humana, pues más se hacen como en su forma animal, ¿no? Ajá, ya no hay vuelta para atrás. Exacto. Y pues, ¿qué pasa con el hijo de Zeus? En este caso, Arca, igual lo convierte en su forma humana, lo hace rey de una aldea de Grecia y le enseña a hacer pan para que las demás personas que también ya estaban acostumbrados a comer carne humana pudieran comer ya Diferente. cambiar la dieta. Ajá, cambiar la dieta. Sí. Entonces estas son las dos versiones y mitos griegos. Wow, como desde ahí ya se estaba hablando de la licantropía como una maldición, ¿no? Exacto, ya era una maldición desde ahí, ¿no? Wow. Sí. También había encontrado que durante la Edad Media, bueno, ya mucho más adelante, en la Edad Media, pues creo que ahí es como un poquito ya más popularizado el tema, ¿no? Sí. Porque aparte de las brujas o de la cacería de brujas, también se cazaba mucho el tema de las transformaciones o las personas que se transformaban en hombres lobo. De hecho, hay un texto que se llama Capitulatum Episcopi, que pues fue promulgado por la Iglesia Católica, Como Maleus Maleficarum. que es justamente como el Maleus Maleficarum. Dale. No es tal cual como el Maleus Maleficarum, pero sí es un texto en donde pues dice que pues está prohibido el contactar al diablo y hacer pactos. El hacer pactos y transformarse y todo eso. Entonces lo perseguían mucho durante la Edad Media. Este texto es del siglo IV, pero pues bueno, la Edad Media es a partir del siglo V, ¿no? Pero aún así seguía vigente, o sea, un siglo después de que se había promulgado. Y era Porque referencia. sí, ¿no? O sea, eran claros en ese documento en el que decían personas que se transformen en animales, pues cuello, ¿no? Así que, pues digamos que sí había persecución así como las brujas. Yo pensaba que solamente eran las brujas. Yo también. Pero no, también era cacería de hombres lobo. Yo creo que ahí pues también como que inspiró historias como la de Van Helsing y todo esto, ¿no? Lo vi como... Sí. Ah, bueno, sí es cierto. Porque era lo que hablábamos, ¿no? O sea, de que las brujas también se transformaban. Dejaban como su piel por ahí y se iban así a hacer otras cosas. qué Lobo, pero lo hacían con un ungüento del diablo. Entonces los hombres lobo también se untaban cosas en la piel, bueno, los humanos, y se convertían en lobo, pero con el ungüento. Órale. qué loco. Sí, era como que el mito también, pero sí, a veces está súper relacionado. Sí, de hecho. Está peluísimo. De ahí tú crees que los hombres lobos se originan gracias a un hechizo, un ungüento o algún tipo de brujería, ¿no? Exacto. Exactamente. Su maldición. O maldición. Visión. Pero él no dice nada acerca de que las reglas que conocemos ahorita, ¿no? Así de, ay, Luna. Pues ahí no es nada. Claro. No, ya eso fue más fue popularizado más adelante. Ya creo que fue inclusive ya hasta el cine. Ya hasta el siglo pasado. En la primera película de Los Lobos, de 1935, la película se llama Un hombre lobo americano en Londres, en 1965, empiezan a transformar un poco esta onda de los hombres lobo, pero eso ya lo comentamos más al ratito. Exacto. Ajá. Y justamente en esta parte de la Edad Media, sí hay como documentos que hablan de personas que se transformaron o casos reales de juicios de personas que pues las culpaban de transformarse en bestias o en lobos. Wow, no, manches, yo no sabía eso. Sí, no, sí, está bueno el chisme. Hay uno que hay uno muy sonado de un hombre que se llamaba Peter Stump, que pues fue un asesino serial en los 1500. Poco. Ajá.
A esta persona se le conoció inclusive como el hombre lobo de Bedford. Era alemán. Y cuando se le atrapa a esta persona, porque pues comenzaba a haber como distintos asesinatos a lo largo de Alemania, pues ya lo comenzaron a investigar. Entonces cuando lo atraparon, pues obviamente Edad Media, ni modo, o sea, la tortura total. A la hoguera. No, ni siquiera la hoguera. O sea, fue que lo torturaron. Cuando hacen esto, él confiesa que mató a 14 niños. Y a 2 mujeres embarazadas. Hoy. Esto es bastante fuerte. Este relato es bastante fuerte. De estas mujeres embarazadas confesó que había extraído los fetos y se los había comido. Y que había dicho en la misma confesión que pues era que le había gustado mucho, que le había parecido exquisito, ¿no? O sea, estaba mal de la cabeza. Pero no solamente a los 14 niños se los devoró, y a estas 2 mujeres y a sus hijos también, sino que también a su propio hijo se lo devoró. Y había dicho en la misma confesión que se había comido el cerebro de su hijo, que también le había gustado muchísimo. No sé si también inspiró a Aníbal, ¿eh? No manches. Es que torturando no te dices cada cosa. Qué bárbaro. Exacto. Y pues esto dijo que lo había hecho estando transformado en hombre lobo. También tuvo una relación incestuosa con su hija. Ay. Y además también tenía una amante en el pueblo, una amante, digamos, prohibida en el pueblo. Y además de esto, pues dice que el diablo, el demonio, le había mandado un súcubo para tener también relaciones carnales con él. Insaciable. O sea, el tipo completamente insaciable. Wow, no manches. Pues bueno, en la ejecución, pues sí, estuvo bastante fuerte, porque pues fue sometido a una rueda de esas que son como muy conocidas, que la relacionan mucho con la Edad Media. Le arrancaron la carne con unas tenazas al rojo vivo y después le rompieron las extremidades. Finalmente lo decapitaron para quemar su cuerpo. Su hija y su amante también fueron con él, ejecutadas con él. No manches. O sea, ¿te imaginas que todo lo que dijo fue fantasioso porque lo torturaron y de repente tú también ibas? Y que no haya sido verdad. Ajá, sí, no, está tremendo. Y todo esto lo hicieron en público para poner el ejemplo. Para poner el ejemplo. Fue un castigo ejemplar para que todo aquel que quisiera hacer lo mismo, que anduviera de caníbal o de hombre lobo, pues que le pesaba. Como Dalby tenía el aspecto. Y no me meten Ya que podía, ¿no? No manches, qué horrible. Sí, no, está cañón y es uno de las ejecuciones documentadas más fuertes que existe. Inclusive el documento que se encontró por un historiador, no recuerdo el nombre, pero el documento que se encontró por este historiador, pues tiene hasta dibujos, ilustraciones y todo este tipo de cosas. Sí. Pero los alemanes, como no tenían cámara fotográfica, pues grababan. Imagínate si hubiera habido cámara fotográfica. Qué buenos cronistas. La nota roja de Andrea. La nota roja medieval. Oiga, todos en Frida. Y como así, pues hay otros casos de cantropía. Pero pues es que igual fue a raíz de tortura, ¿no? Claro. Sí. Igual con lo de las brujas. O sea. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, este señor tenía este aspecto de lobo, nada más que eso. Sí. Bueno. Entonces tenía una enfermedad, o sea, la licantropía. Digámoslo, en forma mental. Claro. Decirlo. Claro, y un trastorno. Qué barba. Ay, qué bueno que no estoy en la Edad Media. Es que no sé, por cualquier cosa ya te podrían señalar. Sí, como los Simpson ahorita. Ay, es bruja y todo. Digan que no están en casa, queremos golosinas. Papá, es nuestra casa. ¡Ella es bruja!
No manches. Pero sí, pues sí había bastantes personas que pues habían sido señaladas como hombres lobo y Hombres lobo, wow. perecieron. manches. Qué horrible. Sí, ya más para allá, para la época victoriana, fue cuando se comenzaron ya cambió la cosa. Y ahora ya eran como que se había romantizado el tema de los hombres lobo en la literatura gótica. Y fue, exacto. Y pues eran vistos como una figura trágica en la que pues no todo el tiempo era para mal, sino en algunos casos para bien. Eran víctimas de la maldición. Exactamente, exactamente. Y eso da paso a ya todo lo demás que pues hemos visto en el cine, a las primeras películas con hombres lobo. Exacto, pues como la que les mencionaba hace ratito, la de Hombre Lobo Americano en Londres, que fue una de las primeras producciones de Universal Pictures sobre hombres lobo. Yo pensaba que la primera era la de 1941, donde sale ¿cómo se llama? Lon Chaney Jr. ¿Cómo? Lon Chaney Jr. Chaney Jr. Ajá, pero no, la primera fue esa película, pero no tuvo tanto éxito comercial como la de 1941 con ese actor. Y de hecho ahí se comienza a ver como esta popularización de la imagen de la bestia, del hombre lobo. Y ya ves que mencionaba hace ratito sobre la luna llena. Y sobre también un dato interesante de esta película es que ya no, el hombre lobo ya no se transformaba o se originaba a base de la hechicería o a base de una maldición, sino que ya era porque te había morido previamente un lobo. Entonces ahí ya es como que te mordió el lobo y ya valiste, te vas a comer el lobo. Ya valiste. Ya valiste pistache. Perdónenme por la palabra, pero ya valiste pistache. Y por las palabrotas. Pero ¿qué creen? Que hay una película todavía mucho antes. La primera película de hombres lobos se perdió. Fue en un incendio. Era... ¿De Universal Pictures o es de otra? sí, es del canadiense. Bueno, la hizo Henry McRae, que es canadiense. Se llama The Werewolf, de 1913. Y pues se perdió en un incendio de Universal Pictures. Tragedias, Sí. de veras. Y pues creo que era un cortometraje, pero fue el primero relacionado con hombres lobo. Y pues ahí yo lo estuve buscando en un montón de ¿Me lados. encontraste? No encontré nada. Con razón yo encontré esta de 1936. Órale. El nombre del lobo americano en Londres. Ajá. Y justamente ahorita me acordé. En la película, si bien ya empiezan a como inventar cosas de los hombres lobo, pero en la película de 1941 sí retoman de un caso real que pasó en Francia. Hubo una bestia que se pasaba molestando a los aldeanos de Gévaudan en Francia. Y decían, bueno, los testigos dicen que era una bestia muy grande, que era como del tamaño de una vaca, pero la diferencia es que pues tenía más movilidad, o sea, que podía brincar de un lugar a otro y que inclusive eso fue algo que les causó mucho conflicto a los aldeanos porque era así como que, bueno, es que nunca habíamos visto algo así, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo atacamos? Exacto. ¿Cómo nos defendemos? Sí, o sea, que era un caso muy, muy particular de esta bestia y acabó aproximadamente con entre 60 y 100 personas entre adultos y niños. O sea, los atacaba directamente y también eso es algo muy curioso, que sabía dónde atacar. Siempre llegaba a la yugular, o sea, al cuello. Bien inteligente. Sí, curioso en casi todas las películas de hombres lobo, ¿no? Que Pasa eso. atacan justamente la yugular. Fíjate. Y aquí, en este suceso que pasó entre los 1764 y 1767, inspiró a esta película de 1941. O sea, ya cuando hicieron la segunda producción de Universal Pictures, retomaron esto de que los hombres lobos se morían porque los marcaban con la plata, exactamente. Porque, curiosamente, hay un bastón que tiene una empuñadura con cabeza de hombre lobo, que lo atacaron con este bastón y murió esta bestia. Entonces, con base a esa historia,
alimentaron y se basaron para hacer la película donde sale este actor en 1941. Con A ver, la razón. segunda producción de Los Hombres Lobo de Universal Pictures. Ok, con razón en la película esta de Lon Chaney, sale un bastón con una cabeza de lobo Ajá. de plata. ¡Qué loco! Acabo de terminar de ver la de Strength, en la serie esa de Guillermo del Toro, pero no es de hombres lobo, es de vampiros. Y también hay un personaje ahí que tiene un bastón en forma de cabeza de lobo de plata y con eso mata también a los vampiros. ¡Órale! A los vampiros. Sí. O sea, los vampiros también tienen cierta aversión a la plata. En esta versión de Guillermo del Toro, porque esta serie fue basada en la trilogía de Nocturna, que también fue hecha por Guillermo del Toro y el Ah. otro chico, no me acuerdo cómo se llama, pero fue tan exitosa que hicieron la serie. Está en Disney, véanla, es muy, muy buena, de verdad, Guau. buenísima. Wow. Y justamente matan a vampiros con ese bastón. Está cañón. Es que tiene relación con lo que tú dijiste de que, por ejemplo, en la mitología o las leyendas de Mesopotamia, lo que ves comentar anteriormente, o sea, hay dos criaturas extrañas, los vampiros y los lobos. Entonces, a lo mejor tiene como ciertas similitudes, ¿no? Ajá. Sí, Esto es en la mitología romaní, en la de los gitanos, que también son como muy relacionados con Los hombres los hombres lobo y los vampiros también. Ajá. Vienen, bueno, digamos que sí, vienen mucho o hay muchos asentamientos, o bueno, se han asentado mucho en Europa Oriental, porque vienen de India, los romaníes. Pero pues sí pasaron por toda esa región de Rumania, por ejemplo, Wow. y tenían ellos en su mitología un ser que se llamaba los Pricolizi y los otros que se llamaban los Muyo. Los Pricolizi eran hombres lobo y los Muyo eran vampiros. Ahí está la explicación. Exactamente. Son hermanos, no, primos, ¿no? Son hermanos que se odian a lo mejor, porque ya ves que existen muchas películas que sí que como que cierta versión entre estas dos criaturas. Ajá, sí. Suena tan cool. Que se ve bien chido. Que pisten juntos. Sí, y por ejemplo en el cine pues ya vemos toda esta como recogen todas estas de lo que han dicho en las mitologías y en las leyendas y también lo han transformando un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, eso de que lo que les comentaba de la luna llena, ¿no? Que su proceso de metamorfosis se cumple siempre y cuando haya luna llena. Pero pues ya es algo que yo pienso que el cine ha inventado un poco, ¿no? Y esto de la plata pues sí fue Para lo real. Ajá. Pero pues es que también la luna llena no se puede negar su influencia, desde Claro. siempre, los siglos de la mujer, las mareas, que se guiaban también vía calendario, o sea, siempre ha influido, ¿no? Exactamente. ¿De dónde lo tomaron? ¿Cómo? Bueno, otra cosa. ¿Quién sabe? Pero sí hay mucho también en el folclore que yo creo que se ha hablado de generación en generación. Por ejemplo, encontré una información así bien loca, en donde habla, por ejemplo, que, bueno, lo de la transformación de la luna llena, en la luna llena más bien, pero también una persona puede ser transformada, por ejemplo, si alguien dice, a mí se me antoja ser hombre lobo, ¿no? Y encuentra... Me antoja ser hombre lobo. Casual. Se mató tacos a un hombre lobo. Se me antojan unos tacos, pero primero voy a ser hombre lobo. Se dice que si encuentras la huella de un hombre lobo y esa huella tiene agua, si te tomas esa agua, te conviertes en hombre lobo. Como una infección. ¡Wow! Qué loco. Para andarte besuqueando con él. Exactamente. Por ejemplo, en esta de 1941, la historia básicamente es que un personaje de nombre Larry tiene que llegar a su pueblo de infancia porque mataron a su hermano, ¿no? Entonces tiene que llegar porque es por funerales y toda esa onda, ¿no? Entonces, en ese proceso de que llegó a su pueblo de infancia, conoce a una mujer
de nombre Gwen. Entonces, Gwen tiene una tienda de antigüedades y de primera instancia se enamora de ella, ¿no? Le cautiva. Entonces, para poder tener una conversación con ella, va a la tienda de antigüedades y se encuentran con este bastón que habíamos comentado en un principio. O igual, con las mismas características, con empuñadura de una cabeza de un hombre lobo de plata. Y pues bueno, lo que hace se llama Larry, el personaje, le dice pues vamos a salir. Aquí hay algo que sí estuvo raro en la película porque está casada, está comprometida, pero aún así como que la convencen. Luego le tiró la bombacha, ¿no? La bombacha. ¿Qué es la palabra? Para el público, ¿qué es la bombacha? Le tiró el calzón. Ay, no, qué grosera. No. Este episodio lo vamos a sacar horario no familiar, lo siento. Sí, no, arriba de 18, ¿eh? Pues bueno, ya después de varias conversaciones, la bombacha. Después de la bombacha es que logra convencerla de que tienen que salir. Pero para esto en el pueblo hay como una pequeña feria de gitanos. Otra vez gitanos en la historia. Entonces, para esto la convence siempre y cuando vaya la amiga. Su amiga se llama Jenny. Pero pues aprovechando que están los gitanos y que los gitanos tienen mucho esta escuela de que te adivinan tu futuro y esto. Exacto. Jenny va con un gitano. Y adivinen quién es el gitano. Es Bela Lugosi. El mismísimo. O sea, Sí, todo ha sido color. Drácula, ha sido también hechicero de zombie, gitano. Ajá. Sí. Sí. Y este gitano le comienza a leer el futuro a Jenny, pero de repente se detiene y dice, no te tienes que ir. Y Jenny, pero es que quiero saber qué va a pasar y todo eso. El chiste que nunca le puede leer el futuro y Jenny se va, ¿no? Estos chavos, pues en esta onda de querer, más bien Larry de querer convencer a Jenny de que pues le gusta y todo eso, de repente escuchan un grito en medio del bosque. Porque ¿era Jenny? Era Jenny. En esta feria estaba en un bosque. Grita Jenny y entonces Larry corre en auxilio de esta Jenny y a Jenny le estaba atacando un lobo. Le estaba atacando un lobo y empieza a forcejearse y todo para poder salvar a Jenny y le pega con este bastón que obtiene en la tienda de antigüedades de Gwen. Entonces le pega con el bastón y el lobo pues se desvive, ¿no? Lo desvive más bien. Pero en todo este forcejeo, Jenny termina igual desviviéndose y Larry queda inconsciente. Es que es eso también. Porque en otras películas que hemos visto es hasta el fin. O sea, ya te agarra, eres su víctima hasta que, ¿no? Ajá. Y te destaza y lo que tú quieras. Pero si logras sobrevivir, eres portador de la maldición también. Exacto. Y es lo que pasa. Enfermedad, como si fuera un virus. Exacto. Y en realidad, en ese forcejeo, perdón, no lo comenté, muerde el lobo muerde a Larry. Entonces, queda inconsciente y al día siguiente Larry se despierta. Para esto llega una gitana y le empieza a curar así las heridas, ¿no? Pero no dicen más de esta gitana. Al día siguiente, la noticia del pueblo, ¿no? Que una mujer acababa de morir porque un lobo la había atacado y con la sorpresa de que también había muerto Bela. El gitano se llama Bela. Claro. Ajá. Ah, cierto. Sí, no le cambian el nombre, es Bela. Chao, Vela. Bien creativo. Y pues con la sorpresa de que también Bela estaba desfallecido, ¿no? Y Larry se saca de onda porque dice, ¿pero por qué, no? Yo forcejeé con un lobo, nunca forcejeé con otra persona. Pero los policías dicen, pues también se murió, quién sabe qué pasó. Tú, el chiste que no pudiste salvar a Jen. O sea, ¿no? que Bella era el lobo. Bella era el lobo. Y después la gitana le confirma eso a Larry, porque Larry está bien confundido y aparte las heridas ya no las tiene. Se saca de onda porque dice, ¿qué onda? O sea,
pues estas heridas me las hicieron ayer y ya no las tenía, ¿no? Y creo que la mamá del gitano era esta señora, ¿no? Ajá, entonces cuando va a investigar qué había pasado, la gitana que se llama Maleva, le explica que en realidad con quien había forcejeado y a quien en realidad acabó con su vida fue con Bella, con su hijo de Maleva. Entonces dice, y aguas porque ahora la maldición va para ti, te acabas de infectar. Entonces, pues Larry se saca de onda y dice, no, pues no puede ser y así, ¿no? Entonces, en esta negación de que es el hombre lobo, llega luna llena y se convierte otra vez en hombre lobo. Más bien, no otra vez, sino por primera vez se convierte en hombre lobo y mata, me parece que mata a un aldeano de ahí del pueblo. Entonces ya él termina de confirmar que ya tiene la maldición y le explica a su papá, oye, es que tengo esto, me tengo que ir, ¿no? Y Gwen también lo quiere salvar, pero no sabe cómo. Entonces Maleva le dice, ¿sabes qué? Lo puedes salvar con este amuleto, pero Larry no quiere. Entonces ya llegó un punto en donde ataca, bueno, el papá lo que hace es amarrar a su hijo porque no le cree y le dice, no, estás loco, no tienes nada de eso. Y dan a entender ahí que más bien lo que tiene él es una enfermedad mental. Porque, o sea, Como con una camisa de fuerza, ¿no? exactamente. Y el chiste que pues no puede encontrar esto, se convierte en lobo y termina forcejeando con Gwen inclusive, pero creo que en una de esas él muere y me parece que su papá termina de confirmar que sí tiene esta enfermedad, por así decirlo, y los policías dan por hecho que en realidad Larry quiso salvar a esta Gwen porque ya cuando lo vieron ya estaba en su forma humana. Ok, ahora entiendo por qué a muchos les enojó el remake de la película, la de Del 2010. 2010, como Benicio del Toro. Ajá. ¿Por qué? Pues porque sí cambiaban varias cosas de la trama, por ejemplo, que el papá era el hombre lobo, ¿no? Que Gwen estaba comprometida con el hermano de Larry, por eso la hacía accesible a que la cortejaran después, ¿no? La parte del gitano y todo eso. Y también lo que sí me gustó de esa película es lo que tú mencionas, de la de 1940, la del 41, ¿verdad? Que hablando acerca de las enfermedades mentales y demás, en la del 2010 a Benicio del Toro lo llevan a un psiquiátrico y le ponen camisa de fuera porque le tildan de a loco. Exactamente. De hecho, ese es un dato interesante de la de 1941 porque dijeron, a ver, pero ¿por qué era un lobo y no era un hombre lobo, Bella, el gitano? Y ahí dan a entender que entonces inclusive Larry tenía más bien una enfermedad mental. Entonces lo dejan al espectador Abierto la carta, ¿no? Exactamente. Es como la historia colectiva. Ajá. Como cuando dicen, ¿ya viste lo que está ahí todos ahí? Entonces en medio de los nervios, la emoción, sí, yo también lo veo, pero no hay nada. Exacto. No sé, o sea, eso me suena, ¿no? Sí, también me suena lo mismo. Sí. Bueno, ya ese es un dato más cineasta. Bella estaba luchando para conseguir el papel del hombre lobo, pero no se lo dieron. Y le dieron la del gitano. Él fue Drácula. Sí. Y ya después, bueno, me había enterado que después vuelve a salir con, bueno, Bela Lugosi y Lon Chaney. Salen en Frankenstein, conoce a el hombre lobo, ¿no? Y la casa de Frankenstein. Y la casa. Ahí es cuando empiezan a hacer todas Es el las primer. familiares. Ajá, y aparte es el primer crossover de un personaje de terror. De ahí empezó el desmadre. Como Jason Coco, Freddy contra Jason, Ándale. Godzilla contra los hombres lobo. Sí existe. No, Es japonesa. tenía que ser. Qué loco. También otra cosa que criticaron de la película un poco es que, pues bueno, era en 1941, nadie tenía como esa experiencia de hacer un superhombre lobo, ¿no? El maquillaje fue lo que más les costó trabajo. Y es que, o sea, me acuerdo que cuando la vimos, inclusive George me dijo, es que parece un pan de chocolate, parece un pastel de chocolate.
Y pues es que sí, o sea, tenían que ser una buena chamba para que Era su primera vez. era la segunda producción de Universal Pictures, entonces no podemos darnos el lujo de criticarlos. Hay una película española que habíamos visto donde también es prácticamente la misma historia, pero la hicieron pues como, digamos, en un contexto español o de la antigua España, en donde de igual manera el hombre lobo, pues lo maquillan como muy plástico, es como de los 70s la película, 70s, 80s. Una fibra de vidrio, ¿no? Ay, vino y Con goma, ¿no? Ahí. sí, no, o sea, cuando se transforma parece como una Oreo ahí. Con logo. Qué rico. Como una galleta. Pero esa parte de que cómo se transforma, yo creo que es mi parte favorita. O sea, yo no soy tan fan de los hombres lobo, pero la manera en que lo transforman y cómo se ve la edición, no, Que poco a poco, ¿no? Se va transformando, sí. como la de, yo creo que de mis transformaciones favoritas, la de un hombre americano en París. ¿Sí se acuerdan? Sí, Bien buena. Ahí hay otra regla. Que cuando en la película dicen, cuando un hombre lobo desvive a alguien, el fantasma de ese alguien lo acompaña al hombre lobo. O sea, siendo humano o como sea, hasta que el hombre lobo fallece. Wow. Si fuera un guardián. No, pues así como que, pues estoy aquí, güey, porque pues hice tu desmadre. Así. Y me acuerdo que esa película. Sí, y esa película al final termina, no, la vi hace mucho tiempo, y esa película se casa este tipo, el hombre lobo, con una chica de París, y como que se lanzan en un tipo bungee, o sea, ya casados y todo, y aparece el fantasma de las personas que él desvivió, siendo hombre lobo. Entonces como que están enojados porque ese güey vive así, ay, se casó por amor, que yo, ¿qué güey? ¿No? Y no puede descansar su alma hasta que el hombre lobo fallezca. Ajá. Sí, y esa transformación de hombre lobo está bien padre. Bueno, a mí me encanta y es noventera. Y los fantasmas, ay, yo chingo a mi madre. Sí, justamente. Justo. No manches. Sí. Es que, o sea, sí, todas las películas como que tienen la columna vertebral de lo mismo, pero obviamente cada una va a poner el rostro. Tienen algunas variaciones, ¿no? Sí. Yo creo que esa ha sido mi transformación favorita y el diseño de hombre lobo que más me ha gustado, aunque no sea de terror, que es de ciencia ficción y eso, el de Van Helsing. Ese diseño me gusta mucho. Y el Lycans de Inframundo. Sí, también está muy chido eso. Muchos lados están muy chidos. Está más como con, ¿cómo se llama? Esteroides. Son esteroides. Como más moderno. Sí. A mí la transformación que más me gusta es la de The Curse, de Lucky el Juno. Ya. Siento que son hombres lobo más como, por ejemplo, no sé que tengan tanto pelo, pero son unas bestias así, igual con un montón de esteroides así, pues mamadísimos, ¿no? Esa película es muy buena. Y se ven hasta como extraterrestres, o sea, sí se ven bien locos. Y esa es la transformación que más me ha gustado. Sí, es de mis favoritas. Amo esa versión de hombre lobo porque ya es un poco más bestial, también como un poco más cruda. Y no sé cómo distinguirlo, pero sí. me encanta esa criatura. Va muy chida, sí. Hoy sí, bastante. Sí. Esta vez vamos a hacer una dinámica un poco diferente. Anteriormente habíamos como platicado de algunas películas. Ahorita estamos haciendo recomendaciones, están saliendo recomendaciones muy buenas. Y a nuestros seguidores les ha encantado que hagamos recomendaciones. Y pues a la comunidad de la Cineteca del Terror, lo que pida. Así que pues tenemos algunas recomendaciones muy buenas, ¿no? Ay, sí. Pues yo aventé la trilogía de Ginger Snap. Sí, es cierto. Ginger Snap. Es buenísima. Sí. Yo la verdad nunca la había visto completa, la original. Nada más vi pedacitos y dije luego la busco y ya por fin llegó el día. No manches. Está buenísima, ¿verdad? Es muy buena. Sí, me encanta. Y es que justamente el hombre lobo trata acerca de cambios, de metamorfosis, de dejar un lado a otro. También me acordé que también decían que los hombres lobo cuando era un mito, que cuando se transformaban dejaban su piel de humano o de lobo. Y como si fuera un traje. Ay, qué loco.
Eso me recuerda, por ejemplo, a la mitología nórdica, en la que también se hablaba de de personas que Cambiaban piel. cambiaban la piel y que se ponían como una piel, No mames. como poniéndose la piel de un lobo. Ajá. Me recordó Sí, es eso. cierto. Sí. Es que todo bien, es una mezcolanza de todo. La de Ginger Snaps, me gustó mucho porque lo que les mencionaba hoy, el hombre lobo, metamorfosis, cambio de pero con Ginger Snaps es una película, a mi parecer, como que muy feminista y adelantada a su época. Yo también pienso lo mismo. Buenísima, porque justamente hablan acerca del cambio, pero de los adolescentes, de las mujeres. Sobre todo de las mujeres. Sí, es como una alegoría al cambio de la pubertad, ¿no? De la adolescencia a la menstruación, por ejemplo. Yo dije, sí me acuerdo del Ale. Pues el área de la prepa. Sí. Los cambios de humor, el pobre de mi mamá. Ahora lo entiendo. Viendo ahí esa loba, digo, totalmente. Ay. Y es que justamente esta chica está atacada por un hombre lobo, pero ella empieza a menstruar, entonces el hombre lobo huele la sangre y justamente lo que decía, o sea, de que la ataca en la parte de aquí, en la parte más vulnerable, pero no la ves, no la fallece, no. Entonces ella sobrevive y empieza la transformación y empieza con los cambios de humor, sangra demasiado, le sale una cola, las hormonas hasta arriba y ya se empieza a ver. Me da un buen de cosas la deseo cola. sexual. Y el cual, por ejemplo, sí. La cola, ¿no? La cola me da un buen de cosas. Como era nada más de la cosita así. Me acuerdo también de Dragon Ball. Y la cosita así. De Kakaroto. De Kakaroto. Sí, es cierto. Sí. Me encanta esa película porque justamente hablan acerca de los cambios que produce la mujer. Y que la mamá decía, es que está en la edad. Y la hermana así de, no mames, jefa, qué pedo, ¿no? Y por eso le pasaban un chorro de cosas. Sí. O sea, está muy cañona la película. A mí me gustó mucho. A mí también la verdad es que, como dices tú, estaba muy adelantada a su época. Porque aparte ella le tenía, o sea, como que coraje a los hombres, pero no nada más por ser hombres y ya, sino porque, o sea, ella era como que muy introvertida al principio, ¿no? Entonces, después de que la muere y empieza a cambiar, pues obviamente al revés, ¿no? El tema es de que ella le tenía corajes a los hombres que alguna vez ella sintió que la tomaban como un objeto. Porque hay una escena de del conserje de la escuela que es amable con su hermana, pero le mira a través de la blusa, como que se la morbosea, y ella se da cuenta. Y su hermana dice, no, pero es que me ayudó, y otra, sí, güey, pero aún así te ayudó porque te quería ver, porque te quería provocear. Entonces ella justamente tiene ese como que coraje, y ahora que está cambiando, tiene ese poder de defenderse, de esas labores. Exacto. Y termina pues comiéndose al conserje, ¿no? Sí, de hecho. Ajá. Entonces, como que ese tipo de cosas, o sea, también yo me sentí identificada porque era uno de mis miedos cuando empecé la pubertad, de que ya no me veía como niña, de que todos te empezaron a mirar diferente y no sabías ni dónde esconderte ni qué hacer y no querías que te vieran, o sea, no. Ajá. Buenísima la película, de verdad, véanla. El final es muy bueno también, o sea, no. A mí se me hace como una película, no sé si el término es correcto, pero es muy teenage horror, como mucho horror adolescente, por así decirlo, como tipo Diabólica Tentación, sí. Carrie, también Jóvenes Hechiceras, de ese tipo de terror. Jennifer's Body también. Con esta Megan Fox. Diabólica Tentación. Sí. Ajá. Cierto. De hecho, el chavo que sale uno ahí en esa película salió en Destino Final 3. Sí, cierto. El que está en su camioneta que vende Mary Jane. Sí, cierto. Él salió en la de Destino Final 3, el que tenía su novia de los clavos. Y sí, no, qué loco. Ajá, creo que habíamos platicado de ese chavo anteriormente, si no recuerdo mal. Ay, no me Pero, acuerdo. ajá. También creo que esta película inspiró, o sea, dice que inspiró a Buffy Cazavampiros. ¿A poco? Ajá. Seguramente. Bueno, no sé, porque Buffy Cazavampiros, la primera película fue en los 90 y tantos y esa salió en los 2000. Pues sí, entonces. Más bien fue al revés, yo O creo. a lo mejor fue al revés. Yo creo que sí. Y la segunda de Ginger Snaps cambia un poco la trama, pero lo que me gustó es de que también ahora tocan el tema de aceptar los cambios de tu cuerpo y ya qué es lo que sigue. Exacto.
Y habla mucho de la sexualidad de la mujer también, de que te aceptes y que no le digas que no a tus impulsos y que no te sientas avergonzada y demás. Y una escena como que muy obvia, pero que me dio mucha risa, porque la protagonista pues cae como en un psiquiátrico. Ah, también eso de que la mujer nos dicen que estamos locas. No es cierto, no siempre. Y justamente hay como... Y en el psiquiátrico tienen como una terapia de aceptar su cuerpo y demás, y empiezan a hablar, tocan el tema de la masturbación. Entonces ella como no ha tenido su cura para mantener, o sea, en pausa la transformación. Ella está en su pedo, porque no sabe cómo mantener esa transformación. Exacto. Entonces en esa clase, el tema de la masturbación, ella se mira la mano, la tiene llena de pelos. Dije, con que no nada más en México nos da tío, también Ya sabemos llegarle viene. Sí. Entonces ella se enoja y como que se pone de loca, ¿qué tienes? Y se esconde la mano y sí, entonces justamente es aceptar los cambios que hay en tu cuerpo, que te sientes extraña y que no sabes, no te reconoces a ti mismo. Sí, está muy cagado. Sí, por eso es una película súper adelantada de su época, porque de manera metafórica lo explican, pero con las fases de la pubertad, en que cuando ya estás ya tienes cierta forma, pues aceptarte como dices tú. Está muy cañón. Y en la segunda siento que es un poco más, aparte de esa observación, es un poco más psicológica, porque ella inclusive logra ver a su hermana, y en la primera, pues su hermana se muere. Y spoiler para sí, es cierto, vuelve y se lo cortan. Su hermana sí. Y en esta logra ver a su hermana constantemente. Es como los ecos del pasado, ¿no? A lo que antes era del cambio y demás. Está muy cañón. En la primera, su hermana anda de hormonosa, como dice George. ¡Qué buen término! Hormonosa. Anda de hormonosa y tiene su primera vez con otro chavo. Pero este chavo lo infecta también y se convierte en hombre lobo. Ah, pues de hecho también ese es un medio de infección, ¿no? La primera, de hecho. Exacto. Entonces, Sí. también te dicen, te meten así miedo de no tengas relaciones sexuales sin condón. Porque le vas a convertir en lobo. Sí, está bien chida esa película. Yo me la pasé súper divertida viéndola y dije, no, sí era. Yo recuerdo que esa película yo la conocí cuando tenía como, no sé, estaba chiquita, la pasaban en el 7. Y de hecho cuando, o sea, nos dimos la tarea de hacer este episodio, dije, me acuerdo de una película que veía en el 7, no recuerdo cómo se llama, la estuvimos investigando en Google y nos salió pues era Guiña Snaps. Y, o sea, lo más cagado es que lo pasaban en hora familiar también. Sí. Y hay mucha sangre, hay mucha Escena Está buenísima la película justamente porque es súper explícita, porque las protagonistas tienen ideas suicidas. Exactamente. Y lo plasman de una bueno, a mí se me hace súper bonita la manera en que plasman las fotografías, el maquillaje, o sea, porque lo hacen como si fuera una nota roja y simulan accidentes, cualquier tipo de muerte. Se me hace súper, o sea, no sé, me gusta mucho ese tipo de fotografía, o sea, como tipo post-mortem y eso, pero te das cuenta de la psique de las moraditas. Sí, al inicio. Sí, porque son fans de la cultura gótica, de todo eso. Sí, son una familia. Sí, no era para nada. No, para nada. Ajá. Cuando la comencé a ver, ya es que la vimos como creo que en un domingo, ¿no? Y yo estaba así como pensando, se me hace que debe ser como esas palomeras que pasan luego en el 5, en el canal 5, los domingos por la tarde, ¿no? Pero cuando terminé de verla, dije, está muy buena la película, me encantó. De culto. De culto. Sí. Curiosamente, la película tuvo un presupuesto de $4.5 millones. ¿Apenas? O sea, O sea, no es mucho. no, para comparación de muchas películas que tienen muchísimo más presupuesto y no logran ser una película de culto. Y esta con bajo presupuesto, todo lo que logró. Pero El maquillaje aparte. justamente lo que dice este director, ¿cómo se llama? John
Joe Fawcett, ajá. Comenta que que pensaron que iba a ser un poco complicado por poder promocionar esta película porque justamente había pasado lo de Columbus, lo lo que pasó en Estados Unidos con la escuela de Columbine. Cierto. Y inclusive que le ofrecían el papel a muchas actrices, incluida esta Scarlett Johansson, para que interpretara a Bridget. Y la mamá leyó el guión de Scarlett Johansson y dijo, no vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque recién había pasado este suceso y muchos pensaban que Ginger Snap promovía mucho este tipo de cosas. De actitudes. Muy anarquista. Como rebeldía, Sí. la adolescencia, ¿no? ¡Qué loco! Sí, pues Scarlett Johansson en ese entonces tendría que 15 años, o más o Sí, menos. tenía como... 13. Sí, estaba más chiquita, Estaba más 13, chica. 14 años. La chavita que lo hace de Brigitte, salió en la mini, bueno, que aquí en México le hicieron miniserie, Ah. pero en realidad es una película de 3 horas, la de It, la de los 90 con Kim Curry. Ella salió en eso, la niñita que pues es parte de Club de los Perdedores, ella salió ahí. No manches. Hay una curiosidad con estas dos actrices, que es Katharine Isabel y Emily Perkins, que dicen que o sea, parece que están pegadas del ombligo las dos porque audicionaron el mismo día. Las dos actrices también nacieron en el mismo hospital. Asistieron al mismo preescolar, a la misma primaria, que pues en este caso sería lo que sigue de preescolar, a la misma escuela privada, trabajaron a través de la misma agencia de talento. O sea, todo el tiempo estuvieron juntas hasta la misma... Son súper... Sí. 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 Son amigos, son betas. ¡Qué chido! No manches. Órale, qué loco, no sabía eso. Y de hecho Ginger en la vida, bueno, en la película ella es más grande que Brigitte como hermana. Ella tiene 15, Sí. no, 16 y Brigitte tiene 15, pero la vida real es al revés. La que le hace de pieza Emily es más grande por unos meses que... Hasta Ginger. Ajá. ¡Órale! Sí, ¿No se ve? No se ve. Parece que sí hay una diferencia de edad, ¿no? pero no. A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta también de la película? Tiene como una esencia muy entre noventera, 2000era. Porque Ay, inclusive el aspecto de Ginger me encanta cómo la Amo. la viste. Ese tipo de los relatos que tiene, su gareantera. Y digo, no manches, esa época de esa época, me encanta. Es que en esa época que salió la de la facultad, la de jóvenes brujas, ay, ya, jóvenes brujas, ay, pobre de mi hermano, todo me reclama, dice, ay, ¿te acuerdas cuando me hacías a ponerme así, duro como una tabla? Y yo hacia abajo. Y también, No me puedo ir cuando aguantan. Pobrecita. 3 horas después. Ay, sí. ¿te se acuerda? Ay, pero bien que Me hizo paro. Qué bonito. No manches. Pero qué buena moda de esa, Sí. neta. Sí. Y Daria Ajá. también. No, sí, es como mucha vibra de Daria, ¿no? Ajá. Ergué la época. Sí, exactamente. Pues ser rebeldona. Ajá. Sí, qué buena. Me encanta esa moda. Sí, Ujú. por dos. Ahí aparte salió Matrix. Ah, sí. Manches. Sí, también dio el empujón a los góticos de la nueva era. También otra cosa que me enteré de Ginger Snap es que iban a hacer una serie. La habían anunciado en 2020, pero hasta ahorita no hay como noticias de qué ha pasado al respecto. Ya pasaron 5 años. Y no hay como una actualización. Pero justamente la comunidad fan de Ginger Snap estaban bien emocionados por eso, porque iban a hacer una serie. Qué Eso loco. es como una película de culto de hombres lobo. Sí. Y en el caso, mujer lobo. Ajá. Pero Ujú. está bien pregona esa película. Es muy buena, véanla. Recomendada. Recomendada por la Cineteca. Aprobada por la Cineteca. Aprobada por la Cineteca. Aprobada por Chayanne. Papá de todos. Hablando de recomendaciones, hay una película que me encanta, que es la que les decía hace ratito, la de Corrs, del 2021. Y esta película fue dirigida por Sean Ellis. Es una película que en la que también él participa como director de fotografía. Inicialmente se iba a llamar A for Silver,
haciendo como referencia a este tema de la plata, ¿no? Ah, ok. Y pues es una película que te sumerge mucho en la atmósfera de un pueblo que está lleno de niebla, donde pues todo es como muy gótico, como es el sur de Francia, que inclusive se grabó ahí la película Ulala. justamente. Ajá. Blancos. Ajá, exactamente. Y pues la película como que te parece un poco, al principio poco extraña. De hecho, como que al principio no sabes si es de terror, si es de guerra o qué onda, porque pues empieza la película con un soldado que está en una trinchera en la Primera Guerra Mundial, en una batalla que pues, sí fue real en la historia. Entonces a este soldado pues le caen varios proyectiles y pues se lo llevan como de emergencia el médico, más bien el médico militar. Le comienza a sacar las balas y una de las balas dice, pues esta bala no es de alemanes, ¿de dónde es esta bala? Y es una bala de plata. Entonces ahí es donde te quedas, ¿qué pedo, no? Con esta película, ¿no? Pero de repente comienza, o sea, como que regresa la película al siglo XVIII, XIX. Empezó por el final. Ajá, exactamente, y la película empieza por el final. Wow, no manches. Spoiler alert. La película en sí trata de unos gitanos que llegan a un pueblo, a este pueblo del sur de Francia, y pues se asientan en una tierra, y pues eran nómadas, pues se quedaron ahí, y los terratenientes del lugar, pues se juntan y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a sacarlos. Pero lo que hacen es, mandar a unos golpeadores, a unas personas que pues eran malas, las mandan, les pagan para que los saquen a punta de golpes prácticamente. Entonces pues sí los sacan mal, les comienzan a quemar sus casas y todo esto. Y a la líder de los gitanos, Otra vez gitano. a otra vez gitanos, pues la entierran viva. Pero para esto ella tenía una dentadura de un lobo y a una persona, a un hombre que es allegado a ella, le cortan las manos y lo cuelgan como si fuera le ponen una bolsa como de tela en la cabeza y lo ponen como si fuera un hombre, un espantapájaros. Ah, como advertencia. Ajá, como advertencia, y ahí lo dejan. Y para esto, la dentadura de plata, que parecía como de un lobo, la entierran ahí justamente donde está junto con la líder. Era el coso de contención. Exactamente. Y ella comienza como a maldecirlos al momento en que le están aventando ya la tierra y la entierran viva. Como el jinete sin cabeza. Ajá, de hecho, y a Vibra es mucho de jinete sin cabeza. Qué chido. Ajá, muy como Tim Burton, no sé, la Muy película. victoriana. Sí, no es de la época victoriana. Sí. Y bueno, después los hijos de estas personas, de los que mandaron a hacer esto, que inclusive hasta estaba una persona de clero ahí, un sacerdote, de los que mandaron a quitar a estas personas. O sea, a mí me demuere coraje porque dije, ¿cómo esta persona en esa época, pues por ser como líder espiritual, se le pudo haber hecho un poquito más de caso? Si él hubiera dicho, ¿saben qué? Pues vamos a sacarlos por la vía pacífica, pues a lo mejor no hubiera pasado eso, ¿no? Pero él tuvo la responsabilidad de eso y no lo hizo. Y también apoyó la idea de sacarlos con violencia. Pues bueno, para esto pues había morros ahí jugando, unos chamacos ahí jugando cerca del espantapájaros que habían viajado ahí, porque lo dejaron ahí descomponerse el cadáver, ¿no? A Robb Stark en Game of Thrones. Ajá, ándale, exactamente. Y un niño, pues se comienza a escarbar. Para esto ya los niños comienzan a tener pesadillas del lugar. Y esas pesadillas están medio, Ay, sí. como que dan miedo, ¿no? Creepy. Están demasiado tétricas. Pues para esto desentierran algo a una caja que encuentran en ese lugar y es la dentadura.
Y como que ahí me pareció un poco extraño porque de repente el niño voltea y ya con la dentadura puesta. Ay, Y se comienza a poner como mal Ujú. y es el primer transformado. Pero que como que hay una energía que los incentiva que a fuerzas tienen que poner la dentadura. Porque los niños en el mundo sabían que era algo malo. Como que entre ellos decían, es que no podemos hacer eso porque sabemos que hay una historia detrás de 3 doritos después. Sí, exacto. Y aparte, porque el niño el que les decía que no lo hicieran, era hijo de uno de los que había mandado a realizar este tipo de Se genocidio. estaba vengando con su hijo. Exacta, con todos los niños de esa aldea, pero principalmente con los que eran Respetable. Ajá. Con lo que eran de responsables. luego. ¿No? Y sobre todo que pues comienza a haber como esta epidemia de hombres lobo y ahí utilizan el concepto de que si muerden pues a otra persona, pues esa persona se va a También se convertir convierte. en hombre lobo. Porque a una de las sirvientas la muerden también y se convierte también en mujer lobo. Se transforma también. qué loco. Y como les decía hace ratito, la transformación es como más bestial, es como... Más burda, no sé. Ajá, sí, ¿no? De hecho, hasta como que no tienen tanto pelo estos gigantes. Son como más, Hombres que lobo. Ajá, ¿cómo? Más hombres que lobo. ajá, Sí, pero como... de hecho, pero como con esteroides. Sí. También son cuadrúpedos. Ay. Ay. lo hace también como apocalíptico, pero dentro de una comunidad. Porque ya saben que van a ir detrás de cada uno de los aldeanos, de los pobladores de esa comunidad. Y entonces, o sea, es tanto el miedo que los obligan a irse a una iglesia a que ahí tengan que sobrevivir. Y ya lo demás es historia para no spoilear. Pero Ajá. Y no puede pasar ahí, creo que los lobos, ¿no? Ajá. Hacia adentro, hacia la iglesia. Lo cual pues habla también como de, ajá, de que además también es como un tema demoníaco, ¿no? Porque tienen cierta aversión como a ese lugar santo. No pueden como entrar a ese lugar. Y ahí los del pueblo pues se resguardan ahí en esa iglesia. Y para esto llega una persona que se llama, no recuerdo el lugar, pero el nombre, perdón. Pero sale un actor, lo interpreta un actor que se llama Boyd Holbrook, que ha salido en varias películas, es un güerillo, que ha salido en varias películas. Este investigador pues tiene como ciertas bases científicas y ya había hecho una investigación en otra parte de Francia en donde dijo que pues había pasado exactamente lo mismo. Inclusive toma unas muestras, las ve bajo el microscopio y ve que es exactamente lo mismo. Entonces está como que esperando digamos, las señales para que pueda dar luz verde al ejército para que vayan a enfrentar a ese lugar, para que tomen medidas. Oh, por eso las balas Fuertes. reflejan. Exacto. Exactamente. Sí. Ujú. Órale. Yo creo que es una de las mejores de Hombre Lobo. Ay, sí, A mí me creo encanta. que es una de mis favoritas. Ok. Ay, favorita. Como que a Muy muchos buena. no les gustó porque el amigo Sí. tiene un tinte más histórico, más como de conflictos, llámese soldados y todo eso. Ujú. Pero la verdad es que es muy buena, es un hombre lobo muy, muy diferente. Muy diferente. Y aparte ahora es un niño. El Exacto. hombre lobo es un niño. Es un niño. Ujú, Y también la sirvienta que se transforma, pues era también una chica. ujú. Pero la transformación está tremenda, porque aparte no es como la transformación también típica de que comienza a salir pelo y comienzan a hacerse como más grandes, sino que en este caso es como que comienza a salir como unas raíces alrededor de ellos y eso hace como si fuera un caparazón, como otro cuerpo arriba de su cuerpo. Un exoesqueleto. Un Exacto. exoesqueleto, exactamente. No manches, la voy a ver. Uy, no, es buenísima película. Recomendadísima por las Otra de ella. Otra recomendada por Chayanne. Recomendación bonus. Hay una película del 2001, no es tan conocida, pero se llama Wolf Girl. Es de pues, una mujer lobo. Sí. Y pues bueno, la película también es como de adolescentes.
Es algo parecido a Ginger Snaps. Pero pues bueno, en este caso la trama es un poquito diferente. Sí. Que inclusive la ambientación es como más antigua, es como de los 70s, 80s. Ajá, sí. Más o menos, ¿no? Ujú. Y esta trata de una chica que se llama Tara, que cuando nació, pues los papás vieron que no era normal, que tenía un problema. Para ellos eso era un problema. Y la fueron pues a dejar la fueron a abandonar Abandonar. a un circo. ¿Pero por qué? Porque la chica tenía hipertricosis. Es decir, estaba toda llena de pelo. E inclusive hasta tenía toda la cara llena de pelo. Y la fueron a dejar a un circo. O sea, como si fuera un fenómeno, ¿no? O sea, los papás también. Es que aparte a la mamá la habían, Ah, la habían amenazado, sí es cierto. porque te había nacido una bebé. Diferente. Ay, no. Entonces, pues el cirquero, el dueño del circo, decidió pues cuidarla y hasta que creciera. Pero lo malo es que pues hay algo oscuro detrás de esto, ¿no? Porque pues sí la cuidó, sí la protegió y todo, pero ¿a costa de qué? A costa de exhibirla como una mujer lobo, ¿no? Se han de lucrar con su condición. Sí, porque en uno de los actos del circo, pues salía ella en una jaula, salía como la prestaba como la mujer lobo, y ella como que actuaba también, así como si tuviera rabia, ¿no? Exacto. Rugía, gruñía y todo. Y pues llega a un pueblo en donde hay una bandita de chavos que la querían molestar mucho. Los típicos. Los típicos adolescentes bullies. Y le comienzan a aventar cosas, se burlan de ella. Y ella pues ya está como en esta fase de comenzarse a preguntar. Ya entra la adolescencia. Y comienza pues a preguntarse de por qué es así. Se comienza a sentir mal consigo misma. Se comienza a sentir mal pues con su autoestima. Época muy difícil. Mal. De hecho, también es como una alegoría A Ginger a la- Snaps. sí, a Ginger Snaps y a la pubertad, ¿no? Y pues para esto también hay un chavito en ese pueblo que es hijo de una científica. La científica prueba en animales mal, muy bien. Eso, mal. Hace pruebas de cosméticos en animales. Y el chavo, pues el hijo, le está como aprendiendo todo esto. Toda la escuela de la mamá. Toda la escuela de la mamá. Conoce a Tara. Y para esto, pues se identifica. La primera parte en donde se identifica con ella es porque él también es muy buleado. Es muy rechazado. Muy rechazado. El chavo. Outcast de la sociedad. Exactamente. Sí. Entonces, pues la busca y le dice que la invita a su casa. Bueno, la invita a su casa. Tara accede, va con él y él le dice que tiene un medicamento que todavía no ha sido probado 100% en animales o ni siquiera en humanos, pero que si ella quiere ese tratamiento, pues puede resultar beneficioso para ella porque puede ser que a lo mejor se le caiga todo el pelo. Y aparte le dice, y es que para que te pueda inyectar necesita un periodo de prueba de 10 años. Entonces yo no llevaba ni 10 años. Y creo que eso sí es real, o sea, más todas las vacunas necesitan un periodo más o menos de 10 Una años. década, sí. Lo cual no pasó con la crisis de los 2000. No, Ahí sí, ¿sí? Sí, ya había vacunas contra eso, pero otro tipo de variante, por así decirlo. SARS, ¿no? Ajá, del SARS. Nada más de cuando vieron a ver la crisis sanitaria, como que nada más lo modificaron de acuerdo al virus que ya tenían las primeras muestras, y ya que vieron que era exitoso, ya es cuando fueron el ok. O sea, ya había un antecedente, no fue 100% nueva, pero ya había un antecedente, por eso salió tan rápido. Por eso todos dicen que aún está una pandemia. Sí, ya había una variante de estas, de virus. Ella accede porque ella ya estaba desesperada, que ella no quería tener el vello. Ella quería ser como una persona normal. Hay uno con tijera. normal. Y para esto pues se la
sí inyecta el tratamiento y pues ella no ve resultados de inicio, pero ya después comienza a ver esos resultados y ella quiere que le siga inyectando ese antídoto, ese tratamiento. Pero para esto, pues bueno, entre más se le va cayendo el vello a ella, más va obteniendo como un comportamiento animalesco, como bestial. No manches. O sea, todo en todo resulta al revés. Cuando se veía animalesco era más humana y ahora que se ve más humana de acuerdo a los estándares, Exactamente. es más Se comporta- agresiva. Exactamente. Y sobre todo, pues comienza a ser agresiva porque pues quiere que él le inyecte más y más y más y más y Se más. hace dependiente. Exacto, se hace dependiente. Sí, porque aparte es mucha la desesperación que tiene ella por querer perder todo el vello que Ser le ha salido. aceptada. Ser aceptada. Sí. Es una película hagan un poquito eso. triste, Sí, es la una verdad, sí, porque sí es como muy que te triste. pone como la lección de que, pues, que cada uno de nosotros somos diferentes y por esas diferencias no tenemos que ser rechazados ante la sociedad. Sí. Y a esta chava se le siente tanto el sufrimiento que tiene porque no la aceptan, porque el que según la abrigó y la aceptó, que es Tim Curry, de hecho se dice ¿cómo se llama? El maestro de ceremonias del circo, Y sí que no. del cirquero, pues nada más la está utilizando para sacar un beneficio lucrativo y pues todos puedan sobrevivir en el circo. Y se entiende esa parte, pero de todos modos no es como que, pues, Se justifica. se justifique exactamente. Y a mí la verdad sí se me hizo una película muy diferente de Hombres Lobo, porque casi de esa cuestión. Lo que hay detrás de Sí, ajá. Chavi. Es súper recomendadísima también. Bono. Aparte sale Tim Curry. Ay, Casi antes. Te das garantía ya. Sí. Sí. Ujú. ¿Qué tiene de terror esta película? Que como tal hay partes donde sí te hace pensar que quizá ella sí se está convirtiendo como en una mujer lobo. Porque hay una parte donde uno de los bullies de esta bandita de chavos, como el líder, que la molestaba mucho, se encuentran en el bosque. Y para eso ella tiene como que siempre la acompañan los lobos. Es ahí donde dices, no sé si realmente si tiene una conexión con los lobos. O si no sé si es real. Ajá. Lo demás, pues ya es historia. ¿Verdad? Creo que valdría la pena verla porque es muy buena la película. Pero no contaré más porque pues ya les estaré spoileando. Ya les estaremos spoileando el final y el final es muy bueno. Véanla. Sí. Y no lo Cuentan Ajá. qué les parece esa película. La reflexión. Exacto. Y en los comentarios. Y con eso, mis queridos licántropos, cerramos este episodio. Esperamos que hayan disfrutado este viaje en el salvaje territorio a la luna llena. Y antes de que vuelvan a sus vidas humanas, no olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like a este video. Nos vemos pronto para un nuevo episodio de la Cineteca de Terror Podcast. No dejen de aullar a la luna.